Tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y que tienes un demonio. Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca y él es el que juzga. En verdad les digo, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco, guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio, y se alegró. Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. ¡Es un blasfemo! ¡Está diciendo mentiras! Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¡Debemos matarlo! ¡Es un blasfemo! ¡Mátenlo! ¡Deben matarlo! ¡Es un blasfemo! Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Amén. Venimos de un contexto muy fuerte. Yo le venía diciendo que la palabra de Dios viene diciendo cosas como vosotros sois del diablo, dice el Señor en el 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le viene diciendo que el diablo ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y es un mentiroso, y cuando habla de mentira está hablando de sí mismo el diablo. Y a mí le dice, porque yo digo la verdad, no me creéis. Les dice a todos estos oyentes, esta población, la misma que hemos visto en el video, podemos decir, les dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? ¿Quién? ¿Quién puede acusarme? Dice Cristo. Y pienso que hay un silencio, esperando a ver si hay alguien que se anime a acusarlo de algún pecado. Bueno, no hay. Y Cristo les va a decir, ¿por qué no escuchan su palabra? Porque no son de Dios. O sea, todo esto que le dijo, que su padre es el diablo, que son unos mentirosos, que son homicidas, que no son de Dios, que no pueden acusarlo de nada, esto los llenó de ira. Los llenó de ira. Y hoy vamos a ver del versículo 48 al 59. Y le puse un título que es Jesús confronta a sus enemigos. Leamos el texto y después vamos a ir. Es un texto fácil de entender. Lo bueno es poder captar lo que el Señor nos quiere mostrar de sí mismo en este texto. Jesús confronta a sus enemigos. La Reina Valera dice la preexistencia de Jesús, sobre todo por su declaración final. Respondiendo, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Esto lo viene diciendo desde que empezó Juan. Hay quien la busca y juzga, dice Jesús. De verdad os digo, que el que guarda mi palabra
nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora, de verdad, ahora conocemos que tienes demonio. Pero escúchame, Jesús, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿O quién te crees que eres? Podemos traducir esa pregunta. ¿Quién te crees que eres? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, ya que estamos hablando de Abraham, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese. Me gusta mucho el silencio del video que hemos visto, porque creo que esto fue de esta manera. Antes que Abraham fuese, yo soy. Después que dijo esto, tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Es un relato, termina una discusión que viene muy fuerte, pero entendamos un poquito esto que muchos no quieren ver, un Jesús confrontativo. Muchos no quieren ver un Jesús tan punzante en sus palabras, tan duro en sus palabras. Muchos se niegan a que Jesús haya dicho sepulcros blanqueados, generación de víboras, que haya dicho que vuestro padre es el diablo, que son mentirosos, que son hipócritas. Muchos quieren negar que nuestro Jesús dice estas palabras, pero están en la Biblia. Primera de Juan 3:8 nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor estaba atacando duramente el reino de las tinieblas, pero el reino de las tinieblas estaba en representación de estos sacerdotes, de estos humanos. Jesús advirtió que su misión traería conflictos. No penséis, dijo Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Muchos no quieren ver este Jesús confrontativo, un Jesús que divide. Los versículos 48 al 59 que vamos a analizar hoy, del capítulo 8, registran otra escaramuza, otra pelea, otra batalla continua que tuvo el Señor con los líderes religiosos judíos, los cuales siempre fueron hostiles. El pasaje marca el final del diálogo entre Jesús y los líderes. Acá va a terminar este diálogo, cuyo comienzo estaba en el versículo 12. Si usted fíjese en 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, esto fue lo que generó el gran conflicto, porque cuando Jesús habla de forma absoluta. Él es la luz, y todo que se aleje de él anda en tinieblas, mas el que esté con él está en la luz. Este lenguaje tan absoluto no gustan, ni en los tiempos del Señor Jesucristo, ni en los tiempos actuales. No gusta. Nos gusta creer que hay muchas maneras, pero la Biblia no enseña que hay muchas maneras. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Debemos entender el lenguaje bíblico. Cuando Jesús declaró en los versículos 31 y 32
que la libertad espiritual viene solo por ser discípulos de Él. ¿Se acuerdan? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Cristo le había dicho en el versículo 31 y 32 que solo Él puede hacerlos libres. Esto también le molestó. Cuando Jesús insinuó que Dios no era el Padre de ellos, versículo 38 y 41, todo el capítulo 8, le dijeron burlonamente, nosotros no nacimos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. ¿Se acuerdan? La acusación de Jesús llegó al punto máximo en el versículo 44, donde les declaró abiertamente que eran hijos de Satanás. Eran mentirosos, eran asesinos y eran enemigos de Dios, igual que el diablo. Esto es lo que Cristo le dijo a estos líderes. Yo sé que no nos gusta esto, pero nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús de la Biblia, dijo estas palabras. El Jesús que nosotros inventamos es el que no tiene estas palabras, pero el de la Biblia dice todas estas cosas. Y nuestro relato comienza diciendo que los judíos, airados por el pronunciamiento de Jesús, que le había dicho que eran hijos de Satanás en el versículo 44, arremetieron contra él y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? ¿Qué están diciéndole? Tratemos de entender qué están haciendo. Como ellos no tienen argumentos, como ellos no pueden seguir hablando con alguien tan sabio, tan perfecto en sus definiciones, ya le pasó una oportunidad a los saduceos cuando vinieron con el jueguito, si un hombre, si una mujer se casa con un hombre y muere y se vuelve a casar y bla bla, y de quién es, bueno, todo ese jueguito que le hicieron a Cristo, Cristo se lo devolvió perfectamente bien y dice, se callaron y no querían hacerle más preguntas. Bueno, a estos líderes les pasó lo mismo. Obviamente los judíos eran incapaces de contradecir la aguda sabiduría que tiene nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, se apoyaron en un ataque que vamos a llamar ad hominem. Ad hominem. ¿Qué significa? Es ponerle un apodo y que el apodo mande. Ejemplo, le dijeron que era un samaritano. Decirle que sea un samaritano es el insulto mayor que podía lanzarse a un judío. Un judío, con el solo hecho de saber que alguien samaritano, no lo va a escuchar, no lo va a saludar, no va a querer entablar conversación, ni siquiera va a querer pasar delante de esa persona. Entonces, miren lo que esta gente trató de hacer. Es ponerle un título, un apodo que haga que la gente diga, bueno, si es eso, ¿para qué vamos a escucharlo? Es como que alguien dice, este es un ladrón. ¿Quién quiere escuchar un ladrón? Por favor, ni que hable, que ni hable. Porque si es un ladrón no queremos escuchar. Bueno, lo mismo. Le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que sos un samaritano? Y de esta manera la gente dice, si es un samaritano no hay que escucharlo. Tremendo. Las palabras de Jesús en los versículos 37 al 47, habían tocado un nervio en estos líderes judíos. Pero en lugar de responder con arrepentimiento, ya los había vencido con argumentos Jesús. Los había derrotado con su sabiduría. En vez de responder con arrepentimiento, los judíos se dedican a ridiculizarlo, a burlarse de él, a tratarlo de samaritano, a decirle que tienen demonio. Ya lo hemos visto con la mujer samaritana, pero yo quisiera leerle Segunda de Reyes 17, 23 y 24 para que vea el trasfondo de por qué había problemas con los samaritanos. Dice así Segunda de Reyes 17, versículo 23 y versículo 24. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, o sea, fueron deportados, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, su siervo, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Cuando dice hasta hoy es mientras estaba escribiendo el autor original de este libro. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat
y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces los samaritanos eran personas que no eran judíos originales, o por como mucho mestizos, mezclados. Entonces los samaritanos estaban continuamente acusándolo a los judíos de que ellos no eran la verdadera descendencia de Abraham, que no era el lugar que habían que adorar en Jerusalén. Todas estas cosas estaban en el conflicto samaritano con judíos. Cuando le decían samaritano a Jesús, los líderes religiosos judíos, en efecto lo etiquetaban como falso maestro. Vos sos los que se encargan de hablar mal de los judíos, le están diciendo. Porque obviamente Jesús no estaba de acuerdo como ellos interpretaban la Biblia. Jesús no estaba de acuerdo como los judíos interpretaban las Escrituras. Este era el problema que tenían. Y también le estaban diciendo que era un traidor a Israel, porque se ubicaba del lado de los samaritanos, los peores enemigos de Israel. Confiaban ellos en su ceguera, que él debía ser un enemigo de Dios. Acusaban a Jesús de ser enemigo de Dios, con el título de samaritano. Guiados por la rabia, llevaron sus acusaciones a un paso más allá, hasta el punto de afirmar que Jesús estaba poseído por un demonio. La misma acusación difamatoria que le habían dado a Juan el Bautista en Mateo 11:18. Parece que es por deporte, cuando no pueden responder a un hombre santo, un hombre que tiene la verdad, es acusarlo de que están endemoniados. Mateo 11:18 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Debe tener demonios si este hombre no se divierte, no come. Está endemoniado. No era la primera vez que hacían tal indignante alegato contra Jesús. En Marcos 3:22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú por el poder del diablo y que por el príncipe de los demonios Jesucristo echaba fuera a los demonios. ¿Se acuerdan? Decir que alguien está poseído por un demonio es equivalente a decir que está loco, porque una persona poseída no actúa racionalmente. ¿No ven que es un loco? ¿Cómo van a creer en un loco? Eso es lo que le estaban diciendo. ¿Quién puede confiar en alguien que es dominado por un demonio? En clara demostración de su ceguera espiritual, procesaban todo lo que Jesús decía y lo llevaban a conclusiones que tenía un demonio que lo había vuelto loco. Esta clase de decisión ante la revelación de Jesucristo se describe en Hebreos. Busque por favor Hebreos, porque este es un lindo pasaje para entender en este contexto, y sé que este pasaje nos cuesta mucho entenderlo. Hebreos 6, del 4 al 8. Recuerdan que cuando arrancamos este capítulo, estos eran los que creían, que habían creído en Jesús. Esta gente que le está diciendo a Jesús que es un samaritano, enemigo de Dios, que le está diciendo que está endemoniado, loco, habían creído en él. Hebreos 6, 4, 8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué nos está diciendo el libro de Hebreos? Igual que esta gente, Dios mandó su palabra con su Hijo
el mensaje del Evangelio. En vez de producir frutos de arrepentimiento, no produjo los frutos que correspondían y están próximos a ser maldecidos y su fin es el ser quemados. ¿Pueden entender? Estos judíos gustaron a Jesús en vivo y en directo. Sus obras, sus palabras, sus razonamientos. Las mejores. ¿Quién no quisiera tener a Jesús para hacerle una pregunta y que la explique Él? Bueno, esta gente tuvo el privilegio de que Cristo le explicara sus preguntas, sus interrogantes. Y después que fueron vencidos, en vez de levantar la mano y decir, Señor, perdónanos, no te podemos juzgar de ningún pecado, eres perfecto, todo lo que contesta es con autoridad, de una manera preciosa, nos arrepentimos, no, empezaron a burlarse, empezaron a difamarlo, empezaron a darle apodos para desprestigiarlo. Sos un samaritano, tenés un demonio. Hermanos, después de terrible exposición de luz, es imposible que tengan esperanza. Si Cristo no los ilumina, no los puede iluminar nadie. Eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos. La respuesta tierna de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿vio lo que dice Primera de Pedro 2:23? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor calmadamente respondió, yo no tengo demonio. Me encanta ver al maestro tan sereno, tan tranquilo. De hecho, lo cierto que él era lo contrario. Cristo dijo, no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre. Yo no estoy loco. Yo honro a Dios. Así, él no podía estar poseído por ninguna persona. En este estado tendría posibilidad de honrar a Dios. Si Jesús estaba poseído por un demonio, no puede honrar a Dios. Y Jesús dice, yo honro a mi Padre. Irónicamente, al deshonrar a Jesús, estos líderes judíos deshonraban al mismo Dios, a quien llamaban su Padre. Ya les había dicho el Señor, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 42, 8:42. Si realmente vuestro Padre fuera Dios, a mí me amaríais. Entonces, hermanos, presten atención. Si no amamos a Cristo, si no nos sometemos a Él, podemos decir lo que queramos del Padre, pero si realmente amamos a Dios, amamos a Jesús. Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Más claro no puede ser. A diferencia de sus oponentes, quienes se exaltaban a sí mismos, Jesús no buscaba su gloria. Si este hubiera sido su deseo de buscar su gloria, se hubiera quedado en su cielo, con toda la gloria y los honores que le pertenecía desde la eternidad. Sin embargo, Cristo no vino a la tierra para buscar elogios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para llevar los pecados de muchos y salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo es claro ejemplo de alguien que no busca su gloria, busca obedecer a su Padre. Qué diferente que es nuestro Señor a todos los líderes o la gran mayoría de líderes que conocemos. Qué diferente. Ojalá podamos imitar a nuestro Señor. Nos tomemos el trabajo de imitar a nuestro Señor. Siendo Dios, no buscaba su propia gloria. Aunque Jesús, escuche bien, aunque Jesús no buscaba su propia gloria, Él dijo, hay quien la busca. Hay quien la busca y juzga. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo que
Quien busca honrar a Jesús es su propio Padre. A diferencia de los pecadores, el Padre juzga correctamente y ha determinado que su Hijo es digno de gloria. Dios, Padre, es quien cuida y defiende la gloria que le corresponde a su Hijo. ¿Te acuerdas en el bautismo? ¿Te acuerdas en la transfiguración? El Padre dijo esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien es mi delicia, en quien me deleito. Es Dios Padre el que continuamente está buscando la gloria de su Hijo. Besad al Hijo, dice el Salmo, para que no se enoje. ¿Quién? El Padre. El Padre. Jesús hizo esta promesa a quienes le honran y le glorifican con obediencia a su llamado de salvación. Cristo dijo: de verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los que son obedientes, los que reciben el Evangelio, los que lo creen humildemente, aunque no lleguemos a comprender la totalidad de lo que nos está exponiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estos que guardan mi palabra nunca verán muerte. Aquí la declaración de Jesús solo es otra manera de expresar la verdad de que la vida eterna es el resultado de creer con humildad y obediencia en su palabra y seguirlo. La vida eterna es creer con humildad y con obediencia en su palabra y seguirle. No se puede estar en camino a esta vida eterna y no seguir a Cristo. Cuando hablamos de seguir a Cristo es imitarlo. Imitarlo. No es decir yo sigo a Cristo, es imitarlo. Seguir sus pisadas. Al oír las palabras de Jesús en un sentido terrenal y estrictamente literal, los judíos incrédulos replicaron: ahora sí, conocemos que tienes demonio. Pero si Abraham murió, los profetas también murieron, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que sos? Es terrible creer que alguien creyó en Jesús y le esté hablando de esta manera. Es terrible. Ni el venerado patriarca Abraham, ni ninguno de los profetas tenía el poder para derrotar la muerte. Todos murieron. Es claro ejemplo, sus hijos, supuestos hijos de Abraham, dan testimonio de que murieron. Pues todos murieron. Lanzando a Jesús sus propias palabras de vuelta: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, dijo Jesús. Ellos veían que su patriarca Abraham y los profetas murieron. Cristo dice: bueno, los que me siguen a mí. Hay una gran diferencia de seguir a Abraham y a los profetas que seguir a Cristo. Los que siguen a Cristo no morirán jamás. Estos eran seguidores de Abraham, pero Abraham murió, los profetas murieron. Seguir a Cristo nos da vida eterna. ¿Pueden ver la diferencia? Estaban apasionados de ser discípulos de Abraham, de ser discípulos de Moisés. A Moisés tenemos. Hermanos míos, el único que nos puede liberar es el Hijo de Dios. Por favor, no solo lo debemos escuchar y creerlo, tenemos que vivir. Los líderes judíos exigieron indignados: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿O los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿O quién te crees que eres? El tono de su pregunta es ofensivo. Obviamente están seguros de que solo una persona endemoniada podía hacer una afirmación tan descabellada. Veían un loco. Pero Jesús, con calma y con paciencia, les repitió la verdad que había declarado en los versículos 49 y 50. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica.
No buscaba él su propia gloria, pero estaba seguro sabiendo que el Padre lo iba a glorificar. Es Dios, mis hermanos, quien iba a glorificar al Hijo. Muchos quisieron hacer rey a Cristo y vinieron a buscarlo para hacerlo rey. Y Cristo dijo no. Satanás fue a ofrecerles todos los reinos de esta tierra si postrado me adorares. Cristo dijo no. Él esperaba que sea su Padre quien lo glorifique. Esto debemos entender. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos imitarle. Debemos buscar que sea Dios quien nos glorifique. ¿No dice así el libro de Romanos? A los que llamó, justificó a los que justificó, y todo termina en ¿cómo? Glorificados. Es Dios quien nos va a glorificar. ¿Por qué estamos buscando la aprobación humana? ¿Por qué estamos buscando los aplausos, la gloria personal? Cristo es el modelo de humildad, dice el hermano Pablo en Filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Era absurdo que ellos piadosamente afirmaran conocer a Dios mientras blasfemaban y rechazaban a su Hijo. Por lo tanto, Jesús volvió a señalar lo obvio. Les dijo claramente, vosotros no le conocéis. Ustedes dicen conocer a Dios, mas yo os digo no lo conocéis. Si lo conocerían, a mí me amaríais. Eso es lo que dice nuestro Señor. A pesar de la oposición fiera de sus oponentes y del resultado, Jesús se negó firmemente a retractarse y a rechazar que él no conociera al Padre. Es más, él afirmó, yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como son ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Por Dios. Eran mentirosos porque afirmaban conocer a Dios, pero no era así. Jesús habría sido mentiroso si negaba que conocía a Dios, a quien conocía de una manera única, profunda y eterna. En contraste con el rechazo de ellos, el Señor les dijo, Abraham, le está diciendo, ustedes dicen que su padre Abraham, ustedes no se parecen a Abraham. Ustedes ni siguen a Abraham, ni siquiera me quieren imitar a mí, ni siquiera a Abraham, que dicen que es su padre. Y les va a decir, Abraham, ¿quieren que hablemos de Abraham? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ustedes me están viendo y me están despreciando, me están deshonrando, se están burlando de mí. Abraham soñaba con verme y me vio. Ustedes no se parecen a Abraham. Hebreos 11:13 registra que Abraham vio y le dio bienvenida al día de Cristo. Vio en su hijo Isaac el comienzo del cumplimiento del pacto de Dios con él, que culminaría con la venida de su Mesías. Ustedes no se parecen a Abraham. Abraham anhelaba verme y me vio. Una vez más, en el versículo 39 y 40, Jesús contrastó el comportamiento de sus oponentes con el del patriarca. No, ustedes no se parecen a Abraham. Probando así que no eran hijos espirituales de Abraham. Querían matar a aquel en quien Abraham se había regocijado. No se parecen a Abraham. Abraham estaba feliz. Moisés se sostuvo mirando al invisible, con promesas que iba a venir un profeta igual que él. Y cuando vino este profeta que Moisés tanto lo anhelaba, esto que a Moisés tenemos, despreciaban al profeta que Moisés señalaba. Los judíos, persistiendo con terquedad en la mala interpretación de las palabras de Jesús, le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Él no dijo que él vio a Abraham, él dijo, Abraham me vio. El punto culminante de la respuesta de Jesús
no era menos que una afirmación de que Él es Dios. El Señor buscaba una vez más apropiarse del nombre sagrado de Dios, obviamente como Dios eterno. El Señor existía antes de Abraham, usando el atemporal. Él dijo yo soy, en lugar de decir ya era. Jesús no solo transmitía la idea de ser anterior a Abraham, sino de ser atemporal, la misma naturaleza de Dios. Jesús está diciendo yo soy. Está diciendo soy el ser eterno. Soy el creador de todas las cosas. Ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Y si Él creó todas las cosas, y si Él le da vida a todas las cosas, Él no puede ser creado. Está por fuera de lo creado. Está por fuera del tiempo. Cristo es Dios. Hermanos, Juan nos lleva 8 capítulos insistiéndonos que Él es Dios. Pero los testigos de Jehová tropiezan, los mormones tropiezan, y así podemos nombrar un montón. ¿Qué sucedió? No solamente se le acabaron los argumentos racionales, no solo se le acabaron los argumentos burlones, ahora manos a la obra. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. 8:59. Los líderes judíos entendían perfectamente lo que Jesús dijo cuando dijo yo soy. Estaba diciendo que era Dios. Y en respuesta a su odio que ardía con una violencia tremenda, enfurecidos por lo que consideraron una blasfemia, se hicieron jueces y tomaron entonces piedra para arrojársela. Miren lo que dice el pastor MacArthur. Dice de este texto: he aquí el poderoso puño de la incredulidad. Ni siquiera frente a la evidencia irrefutable están dispuestos a aceptar que Jesús, Dios en carne humana, era incapaz de blasfemar. Más bien, todas sus afirmaciones, sin importar lo sorprendentes que parecían, eran verdad absoluta. Cuán irónico que los líderes religiosos judíos, al parecer apasionados por la honra de Dios, que estaban listos para lapidar a un blasfemo, estaban acusando al mismo Dios de blasfemar a Dios. Cierro las comillas del pastor MacArthur. Pero Jesús se escondió, dice el relato, y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Como aún no había llegado su hora, nos dice en muchos lugares, en Juan 7:30, en Juan 8:20, en Juan 13:1, Jesús no permitiría que lo mataran. Sin embargo, de modo sobrenatural se escondió y salió del templo. Como sucedió en otras ocasiones, siempre hay solo 2 opciones posibles para responder a las afirmaciones que Cristo hizo. La primera es aceptar que con certeza e inclinarse ante Él en fe humilde y arrepentirnos y confesar que Él es el Señor y el Salvador. Esta es la primera respuesta que puede haber en un corazón. Reconocer que Jesús es Dios, que vino a salvarnos y a revelarnos cómo es Dios. Y la otra respuesta ilustra por los oponentes, los enemigos del Señor Jesús en este relato. El resultado es trágico y espantoso. De tal respuesta es la condenación eterna al infierno. Como lo advirtió el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Hermanos, este texto tiene tanta riqueza. El Señor abiertamente, diciéndole a los líderes que comprendían
su lenguaje. Él en un momento le dijo, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? No comprenden, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Y fue creciendo en lo que le estaba revelando, porque no soy de Dios, porque vuestro padre es el diablo, porque no se parecen a Abraham, porque si realmente amaran a Dios, a mí me amarían. Veo que podemos creer en Jesús, o decir creer en Jesús, y podemos estar tan engañados que cuando las escrituras del Señor Jesús nos confronte, agarremos piedra para tirarle a nuestro Dios. Hermano, recapacita. ¿En qué Jesús estás creyendo? Este Jesús es Dios y exige que te arrepientas de tus pecados. Solo en Él hay vida eterna. Solo su palabra tiene vida eterna. No es importante lo que vos pensás, lo que imaginás, lo que creés, lo que hemos practicado siempre. A la basura, dijo Pablo, por ganar a Cristo. El Cristo de la Biblia es el verdadero. El Cristo de la imaginación de los hombres es tan trucho como el Gauchito Gil. Vive de acuerdo a las Escrituras y a las palabras de Cristo. Y no te creas con privilegios. Soy de Abraham, voy a la iglesia, tengo Biblia. Si no amas a Jesucristo, imitándolo y siguiéndolo. Y no dirigiéndote a Él con blasfemia, con burlas, a tal punto de agredirlo con piedras. Pareciera que esto fuera muy difícil, pero acá sucedió con un grupo de supuestos creyentes. Oramos y damos por terminado. Vamos a comenzar, si no me equivoco, el martes que viene, con el capítulo 9, para la gloria del Señor. Ahí tenemos otro hecho glorioso que va a desatar una vez más la bronca y la fe de los escogidos. Porque no me puedo olvidar que hay gente que cree y hay gente que no cree. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia de que nosotros hemos creído? ¿Que somos más inteligentes? No. ¿Que nos fue no. Que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos permitió conocerle. Estamos agradecidos por eso, pero Él nos ha pedido amar sus palabras, porque el que guarda mi palabra no morirá jamás.